no. Muy full. La viralización de nuestra canción con flores. Las ganas de hacer música. 5 minutos y ya estamos abrazándonos. Eso es lo que tiene la música. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez en Canal Nacional con Monsieur Periné. Hola. Qué felicidad estar de nuevo aquí Estoy muy contenta. en México. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos, sí. Tremendo lugar, además, mira este día tan bello. Sí, está precioso igual. Tomen, por favor, la libertad de divagar en el espacio, de perderse en el canal y apreciar toda la naturaleza que siempre cambia. No es la primera vez que venimos a Xochimilco, entonces qué rico regresar. Es un privilegio tener estos espacios que son como oasis, ¿no? Dentro de la locura de las ciudades, ¿no? Tanta desconexión y poder estar aquí como Completamente. empezando el día Sí. y empezando este viaje, pues es maravilloso. Pues seguro les va a dar muchísima suerte. Empiezo siempre esta entrevista con la pregunta de qué soñaron hoy o, si no se acuerdan, ¿qué relación tienen con los sueños? ¿Tienen algún sueño recurrente? Todos. Yo sí soñé algo, no estoy acá rebobinando, segundo. Pito a veces me lo voy a acordar. Sueños recurrentes. Yo a veces sueño como es que estoy corriendo, como que me persiguen o que estoy corriendo, como esa sensación de... Eso me pasa con frecuencia. A veces también me sueño melodías, entonces me despierto como tratando de recordarlas y a veces logro grabar algunas cosas. También tengo muchas pesadillas. Yo sueño bastante, lo que pasa es que es muy fácil olvidarse de lo que uno sueña, ¿no? Entonces, tengo un médico al que visito hace ya como 20 años que siempre me dice, ten un cuadernito al lado, escribir todos tus sueños y a veces hablamos de lo que sueño, conversamos acerca de eso cuando nos vemos. Ya. Sí, sí. ¿Tú? Yo también sueño recurrentemente, casi nunca pesadillas. La mayor pesadilla es cuando te ves por fuera del cuerpo. No me acuerdo cómo se llama eso, cuando estás paralizado, pero estás consciente que estás dormido y no puedes moverte. Se te subió el muerto, aquí le decía. Ok, algo así. Eso es lo más fuerte que me pasa cuando he soñado cosas terribles, pero casi nunca pesadillas. Sueño mucho y también tengo el ejercicio de escribir los sueños, aunque a veces... O escribir lo primero que aparezca en la mañana. Puede que no sea el sueño específicamente, pero lo que surja. Y los sueños son, pues, vitales, ¿no? Ahí está el inconsciente y está gran parte de la vida que vivimos, que a veces no está la vigilia, pero pues mucho de lo que pasa realmente ocurre en el sueño, ¿no? Claro. Cuando el cuerpo se despega y va al mundo astral y se conecta y ¿sabes? Y de hecho el arte y las canciones y los símbolos y todo, pues está conectado como con ese mundo del inconsciente. Entonces, la verdad, respetamos y cultivamos los sueños. Sí, y justo ¿Tú soñaste algo hoy? em, O anoche, pues, que te fíjate acuerdas. que no me acuerdo porque he estado muy, como decimos acá, en chinga, Sí. Chambeando. en el chameo, pero sí, de repente la relación que he tenido fuerte con los sueños ha sido como, de repente me despierto con una frase así de, ten cuidado con esto. Ok, Aunque wow. pon atención, o sea, de que pon atención en tal cosa y yo, tío, o sea, sí tengo que poner atención en ciertas cosas, como que sí tengo una Te cuestión llegan prioritaria. mensajes. Sí, como que mi voz, igual en la vida consciente, como en la vida despierta de vigilia, sí estoy como, siento cosas, intuyo cosas, pero obviamente pues estás en el día a día, Sí, pero en el sueño sí siento que en ese espacio conmigo me dice cosas. claro. Y me ayuda también en mi proceso creativo. O sea, creo que justo siendo actriz ayuda mucho a tener ahí como un canal subterráneo con el inconsciente. Y me interesa mucho saber como con artistas de distintas disciplinas como ustedes, como si hay alguna relación sutil con ese canal subterráneo de su inconsciente. Sí, absolutamente. En mi caso, absolutamente. Soy una persona
que le da mucha importancia a dormir. O sea, por mí, sí. No podemos dormir tanto, exacto. Ya me ganaste. Eso ya te quiero mucho. Literalmente me gusta dormir. Yo prefiero dormir a muchas otras cosas en la vida, pero por el estilo de vida que tenemos, que es tan demandante de estar yendo de un lugar a otro, viajando mucho, mucho estrés, aviones, ansiedad, cambios de todo, de alimentación, de horarios, de clima, de lugares, como me persigue la sensación de no estar anclada, de no pertenecer, de dónde está mi raíz, dónde está mi casa, un poco esta cuestión que, digamos, humanamente afecta, ¿sabes? Acude porque las personas ven afuera como la historia editada, no sé, bien hecha o exitosa de lo que significa, digamos, este oficio, pero lo que dejas como humano es todo, todo, todo de ti, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, pues la relación con el sueño va cambiando, con la posibilidad de dormir bien, va cambiando. Digamos, antes yo dormía con facilidad 9 horas, 10 horas, de plano, ¿sabes? Ahora me cuesta mucho y extraño como esa sensación de reposo, de calma. Muchas veces estamos en aviones y yo veo alrededor, a mí me genera mucha ansiedad, ¿sabes? Sé que probablemente no va a pasar nada, pero hay una parte de mí No, que el cuerpo está todo teme, inquieto. exacto. Este man, en cambio, este man se duerme donde sea, feliz, se levanta en la buena. Ay, mira esos rábanos, qué Borracheros. lindos. Delicioso. El caso es que en medio de todo eso, Mira, hablando de justamente... sueños, esa planta en Colombia, si uno ¡Wow, duerme qué al lado de eso, hermoso! floripondios, En Colombia o tiene en sueños cualquier muy, lado. muy profundos. Exacto, es una planta Tú y yo, mágica, ay, yo. una planta de poder. Ajá. Y entonces en medio de todo eso, preguntándome por el sueño y tratando de buscar ese lugar de calma en espacios donde me he sentido muy ansiosa, he escrito sobre el asunto, ¿no? De hecho, en este nuevo álbum que tenemos, la canción que abre el álbum se llama Tiempo para Soñar y tiene que ver con eso, Y la que con cierra el también. sueño, con qué pasa cuando nos entregamos a esa oscuridad que tanto no sé, nos rodea de miedo. ¿Qué pasa cuando nos entregamos ahí, no? Y cómo se empieza a descifrar la vida y a manifestar como en imágenes y cómo a partir de eso que a veces es como tan pequeño, tan personal y tan pequeño, nos expandimos y nos volvemos soles gigantes, que es como un poco esa idea que tengo yo de lo que sucede en los sueños. Todo lo que dijiste, es así de que me vi contigo en una cantina, así de que onda, que la gente ve algo y Que nos uno dormamos. no duerme bien. Total. Pero es muy cierto y muy importante Sí, esto que sí, mencionas. sí, sí. Entonces sí, Sí, ha estado presente el sueño en lo que hemos hecho. qué padre. ¿Y tú? Pues, ¿qué podría decir sobre el sueño? Bueno, decir que de hecho este disco es como si fuera un sueño. Abre con una canción que se llama Tiempo para Soñar y termina con otra canción que es como si como si todo lo que hubiera pasado hubiese sido un sueño. Qué buen café. Y sí, está rico. Pues lo que decíamos antes, ¿sabes? Como el sueño, pues es ese mundo inconsciente. De hecho, hay un estado que es el que me parece más poderoso, que es el que llaman duerme vela, Ujú. ¿sabes? Que es el Sí. justo antes de que estás entrando La al estado de transición. sueño. Y ahí, pues es espectacular porque como ahí no hay control, sino que es flujo, que es parecido como a un estado como de gracia o algo así, donde simplemente viene y no hay como una construcción guiada del yo hacia la búsqueda de algo, sino que aparece algo, el pensamiento o lo que sea, el símbolo, la canción, pues es lindo, ¿no? Y me gusta como visitar y estar como merodeando un poco esa frontera entre lo consciente y lo inconsciente. ¿Te gusta el psicoanálisis? Sí, me gusta el psicoanálisis. Has dicho muchos términos. Pero sí ayuda mucho justo tener como una relación con eso, ¿no? O sea, tú no tienes estos problemas de adaptación, de... No, o sea, digamos, no tengo problemas de sueño, afortunadamente, porque sé que, pues, para muchas personas puede destruir la vida no dormir. O sea, Yo tengo tengo amigos, problemas. ¿sabes? No. En serio, ¿duermes Sí, sí, poco? sí,
Sí, es fuerte, o sea, amigos que he visto que tienen pues vidas muy duras y demasiado cortisol, demasiado estrés y pues no dormir, claro, sabemos que cuando duermes pues se está regenerando las células, bueno, el cerebro nunca se apaga, pero ahí está como entra en un momento, digamos, de reconstrucción neurológica, etcétera, o sea, es clave, ¿no? Como desde la parte física y de la parte más pues espiritual de la cosa también es importante porque ahí como que el, el alma se va ahí y, no sé, se conecta como con el mundo desde donde viene, que es el cosmos. Descansa. Se Y eso he integra. leído. Y me parece demasiado lindo, ¿sabes? Eso, como que realmente el sueño, inclusive el sueño es más real que la vida misma. Y yo, wow. Me quedé así, no, pues toda la entrevista está increíble lo que dices, mamá. Y justo como ahora pasando a ustedes como grupo, ¿cómo empezó esta inquietud personal en cada uno hacia la música? En mi caso, yo creo que yo nací un poco rodeada de, de música. A mi mamá le encanta cantar, no es cantante, pero le gusta mucho cantar, escuchar música. Mi abuelo, el papá de mi mamá, mi abuelo materno, también amante del arte y sobre todo de la música, estudiaba canto lírico, era como un bohemio, ¿no? Que tenía a su alrededor muchos amigos y gente que amaban la música, bailaban, em, era como parte de ser, de integrarse, ¿no? En la familia. Mi abuelo se dedicó a cultivar café, caficultor toda la vida, mi mamá maestra pues, Café de escuela colombiano. pública, sí, café colombiano, que eso también hago ahora en este momento de mi vida. Estoy empezando un proyecto de café que estoy, digamos, como agarrando esa tradición de mi familia, recuperando una tierra que era de mi abuelo y como aprendiendo también de eso. Pero entonces siempre hubo música en mi familia, siempre, siempre. Todos hacían algo alrededor de la música, tocaban un instrumento, cantaban algo. Entonces era como parte de la familia. Era algo que me resultaba familiar. Nunca pensé que me iba a dedicar a la música, que es distinto. Entonces, digamos que en mi caso, pues estudié antropología, me fui a Bogotá porque soy de otra ciudad, una Me ciudad encanta preciosa que se antropología. llama Cali. Sí, 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 sí. Es Gran un carrera. enfoque necesario, siento yo. Desde cualquier oficio que tengas, sí, no sé, te genera una sensibilidad especial hacerte preguntas sobre Buenos días. cómo es que interactuamos. Buenos días. Además, Y entonces siempre hubo música. Fui interactuando con la música después en el colegio, que el coro, que no sé qué. Pero bueno, realmente fue cuando me mudé a Bogotá, eh, en Villa de Leyva, que me contabas que estuviste ahí en un paseo de Semana Santa, que ya van a ser 19 años, porque imagínate, fue en el 2007 que nos encontramos, pero la música nos encontró realmente. Yo siento que a nosotros la música nos presentó y aquí nos tiene. Em, Porque no nos conocíamos y coincidimos con amigos en común, pero coincidimos por estar cantando y tocando. Y bueno, también vengo de una ciudad muy musical en Colombia, que es Cali, la, la capital de una región extensa que es el Pacífico colombiano, em, que tenemos una influencia gigantesca de raíces africanas y digamos, pues mi ciudad, yo creo que es como de los lugares más obsesionados con la música tropical, la salsa, bailar, hay escuelas de esto enfocadas en esto, mucha historia, tradición en torno a eso. Entonces, pues también es un espacio en donde nos comunicamos mucho con la música del movimiento, entonces hace parte como de mi vida, pero sí. No, nunca pensé todo esto que está sucediendo, no, nunca, nunca. en mi casa también mucha música desde pequeño. mm, una familia pues con un entorno musical activo, un padre melómano, que le gustaban mucho los tangos y una cantante mexicana que desde chiquito me cautivó mucho, que casi nadie conoce, bueno, de pronto sí los mexicanos, pero otras personas no, es porque es muy antigua, se llama Toña la Negra, Uf, de no, Veracruz. dame la mano. Es de las mejores Es mi voces de cantante la... favorita. No, no, es de lo más lindo del planeta, o sea, es muy hermoso. Según yo es mi tía. Y Alucina es mi tía.
Te cuido. Esa me encanta. Y me gustaba mucho como la música que él ponía, que por ejemplo era eso, Doña la Negra, o tangos, o boleros, así. Y mis hermanos también ponían mucho rock. Mis hermanos mayores que me llevan 15 años, el mayor. Y así, digamos, una familia, claro, en ese tiempo, cuando estábamos pequeños, nosotros no había Spotify y eso, tampoco internet, de hecho, sino lo que existía era pues un poco la radio y los discos que había en casa. Entonces fue lindo porque había pues mucha música, había también muchos discos de música y música clásica, bueno, y así me gustó desde muy pequeño la música, me atrajo muchísimo las melodías también, como que silbar melodías o la música para cine también me conmovía mucho. Y, y pues por ahí empecé, desde chiquito empecé a tocar instrumentos, violín y guitarra. Y bueno, y después ya por cosas de la vida nos encontramos con Cata ahí en Villa de Leyva, como estaba contando, y inició este camino que no estaba planeado, pero ha sido pues, un regalo muy grande y un aprendizaje muy lindo. Y aquí nos tiene, pues en Xochimilco, mira, felices. Increíble, pues me encanta esto porque justo lo que me narran tiene que ver con sus tradiciones y su país, que me parecen increíble. Como que si al estar en Colombia y visitar países latinoamericanos se siente esta hermandad Mm. como profunda, ¿no? Que nos une, aunque no tengamos como una relación territorial tan cercana, pero sí, o sea, como que siento resonancia con ustedes y también al ser Paula veracruzana, como que sí está Mm. esta parte de la música y Mm. justo artistas veracruzanos mencionan como paisajes como estos y ritmos parecidos y Mm. me parece hermoso como esta hermandad que se puede dar musical. Sí, cuando vinimos la primera vez a México, la sensación fue de casa, o sea, fue sentir como, ya conozco esto de alguna forma. Y sí que creo que la cultura es territorio, o sea, la cultura migra, la música migra, la forma de sentir, ¿no? De expresar, las luchas que se han vivido. Finalmente el territorio también es la gente, ¿no? Y en Colombia somos tenemos una buena parte de mexicanos, o sea, crecemos con escuchando, viendo, leyendo, comiendo, ¿sabes? Como sintiendo, bailando a México. Es como muy cercano, siento yo. Es muy importante, ¿sabes? No hay un cumpleaños, no hay unos 15 años sin mariachi, ¿sabes? Es como, es parte de nuestra vida. Digamos que el programa, ay, mira esa garza tan hermosa. Sí. No, Nada más divina. elegante. No, divina. No, mi abuelo era ultra mega fan, pues del Chavo, de Chespirito, de Cantinflas, ¿sabes? Crecer sintiendo esto tan cercano, llegar acá y decir, wow, se siente como en casa. Y además que nos han abierto pues la puerta desde el comienzo, desde la primera vez que vinimos, ¿Cuándo fue la primera vez que vinieron? 2012, Creo que el 2002, 2012. Ya. abrimos unos conciertos de Carla Sí. Morrison y recuerdo que Sí. nos invitaron a ser parte de un disco homenaje también Sí. a Chabela Vargas. Sí. Hicimos una versión muy linda, una canción divina Luz de de Álvaro Luna. Carrillo, Luz de Luna. Sí. Y ahí empezó nuestra relación muy cercana con México. Sí. Creo que hemos venido todos los años Y hemos prácticamente. tenido además unos encuentros espectaculares con, pues, con artistas que sin duda han marcado nuestro camino. Por ejemplo, recuerdo en esos comienzos como nos recibieron los Tacuba, exacto. Natalia, Tuvimos, sí, bueno, claro, Natalia, Julieta. Tuvimos la posibilidad de estar aquí por primera vez un Día de Muertos. Mixquic. Justo nos estábamos quedando en Álvaro Obregón, en un hotelito pequeño pero clásico que se llama Hotel Milán. Hotel Milán. Y recuerdo abrir la ventana, la cortina, y ver ahí en medio de la calle de Álvaro Obregón todo un despliegue de flores amarillas que yo pues no había visto ni sabía qué era, ¿no? Entonces nos llamó la atención, salimos, fuimos y preguntamos, ¿y cómo se llama esta flor? Nos dieron cempasúchil y como, pues, ¿qué? Entonces al buscar un poco como ese significado y empezar a entender esa relación cultural, ¿no? Porque no es solamente como que la flor, sino lo que representa. Nosotros no tenemos esa tradición en Colombia.
Y a partir de eso escribimos una canción que se llama Cempasúchil para el Día de Muertos, que la canta Rubén con nosotros. No sé, hay una relación para nosotros muy importante con México y, y ha sido a través como de esa conversación cultural que tenemos nosotros desde pequeños y que ha sido fascinante y que al llegar acá pues se sigue abriendo, ¿no? Y nos siguen abriendo la puerta y nos ha traído la música y nos sigue trayendo de nuevo. Sí. Qué emoción. Oigan, pero un poco rebobinando. Llamando a la otra. La otra no. No ves. No, not today. Para los pájaros, ¿no? Las pajaritos tienen mucho que enseñarnos, siento, ¿no? Como que sí son muy, perdón por irme, pero sí me llegó esta reflexión viva de que sí los pájaros como que hacen mucho esfuerzo, los machos, y las hembras están como, no lo sé, baila más. A ver, tus Hacen performances. tanto esfuerzo que tienen su plumaje más bello, Sí. más grande, más Sí, colorido, sí, todo sí. es como un mega esfuerzo. Sí, Tienen que sí, sí. cantar, tienen, mejor dicho, de todo. Ahí hay que aprenderle mucho, ¿no? Hay que aprender mucho del bailar y del baile del canto. Pero bueno, un poco regresando, este, ¿cómo se encontraron? O sea, ¿cómo fue ese momento decisivo de, porque ¿cuántos años llevan tocando? Casi 20, Es que 19. me parece como un rayo divino, así de Zeus, que se hayan encontrado, Qué porque loco, ¿no? llevan 2 décadas en un proyecto musical importantísimo. Se Mm. me hace Sí, Y 2 importante. décadas sin parar. Porque Sí, no fue como que, bueno, nos encontramos y a los años empezamos y de repente paramos, sino como nos encontramos y hasta el sol de hoy. Total, sí. sí ha sido pues, o sea, una coincidencia, una casualidad, como tú dices, medio divina también, porque pues igual todas las cosas que ocurren tienen esa arquitectura un poco, ¿no? Todos los encuentros y las cosas importantes de la vida de cada quien pues tienen como un diseño, yo siento, y pues eso sí, siento que nada es casualidad propiamente, y en este caso pues obvio se nota en el sentido en que nos encontramos en una plaza de un pueblo en Villaleiva y de ahí surgió como las ganas de hacer música, de juntarnos a compartir y sin pensarlo porque no fue como, bueno, vamos a sentarnos a diseñar un proyecto Mm. que va a unir esta música y se va a llamar así, ¿sabes? Como fue total sorpresa e improvisación, espontaneidad total y se fue dando y obviamente pues claro, la tarea está en sostener las cosas, ¿no? A veces la chispa es divina, pero sostener el fuego pues, es un Es trabajo, humano. ¿no? Y eso hemos hecho, hemos pues, o sea, nos juntamos o nos juntó la historia, el karma, lo que sea. Villa de Leyva. Villa de Leyva, lugar mágico también, pueblos Sí, mágicos. pueblo mágico. Y pues hemos hecho como la tarea de, nada, pues, de recibir el don, de cultivarlo y de ponerlo al servicio como de la belleza y no sé, de traer cosas lindas al planeta. Pues sí, siento que le rinden homenaje al lugar de origen de la banda, ¿no? Porque, no sé, a mí en el sentido místico sí me hace sentido que en la montaña, en un pueblo tan unido a la montaña, tan precioso, con tanta cultura, pues dos artistas colombianos se encontrasen para hacer un proyecto, como que se me hace un poco mítico. Sí, Total. lindo, Verlos ¿no? así, porque además yo justo cuando fui empecé a ver la cordillera y dije, ¿qué es Claro. esto? Total, y para los muiscas ese es el lugar de origen, ¿no? Es como de ahí nació el mundo y de hecho sale de una laguna que se llama Iguaque y es una mujer que llega con un niño chiquito que después lo cría Pachue. y tiene todos los hijos y toda la humanidad. Bachue se llama así. Bueno, pues ahí tengo como, yo no sé, como que siento que místicamente ahí hay algo Pues algo total, distinto. Claro que sí, total. pues imagínate, en nuestro caso, pues es un camino de vida. Para nosotros fue eso, un camino de vida que elegimos y que seguimos eligiendo, porque también esa es otra, ¿no? Es una elección muy retadora, un aprendizaje profundo sobre lo que somos cada quien, ¿no? Como humanos en este encuentro, em, pero sostenidos por la música, que Y su cultura eso es también, muy ¿no? milagroso, o sea, Sí. eso es muy bello de vivir, porque la música sana, Mm. ¿sabes? Llega a lugares a remover cargas y lastres y cosas profundas y
te expande y te, no sé, es muy liberador. Ujú. Pero también creo que sí se sostienen por su cultura, que pues, creo que son dos artistas, o sea, sí es un camino de vida, sí es un recorrido de vida y de trayectoria, pero también sí creo que también ustedes representan eso para la música latinoamericana, o sea, son de estas bandas longevas que han visto la industria cambiar Mm. y deshacer esta transición hacia una cosa más digital que ahorita se está desarrollando muchísimo Mm. y creo que pues, eso tiene mucho valor. Y cómo, o sea, justo yo me pregunto, ¿cómo empezó este proceso de composición entre ustedes, este juego? Mm. Sí, pues nosotros arrancamos haciendo mucho covers, haciendo versiones, nuestras versiones de, pues, de música popular latinoamericana, que nos llamaba la atención, que nos gustaba, boleros, algo del MPB de Brasil, em, a veces vallenatos, diferentes cosas que nos llamaban la atención, como sonidos de, que quizás no estaban como muy relacionados a nuestra época, sino a otras épocas, pero que nos encantaba y empezar a explorar esas melodías, a escuchar esos artistas, a llenarnos de mucha información, a mezclarlo con otras, como con otras músicas de otras partes, de otras latitudes y no sé, sin plan. Y eso fue especial, como no tener el plan ya como tan marcado, sino permitirnos como ese juego y ese gusto por explorar. Y creo que eso tratamos de mantenerlo vigente, incluso luego de casi 20 años, donde se atraviesan muchas otras conversaciones y pareciera que haces parte de un lugar en una industria, ¿no? Pero al fin y al cabo, todo eso se sostiene es como a partir de esa intención con la que haces las cosas. Entonces, en esa exploración, pues llevamos todos estos años, ¿no? Preguntándonos sobre la música latinoamericana, trayendo diferentes elementos de otros lugares del mundo a conversar con eso. em, pero empezamos a hacer canciones después de varios años de estar en esa exploración de un sonido, de un lugar como donde nos sintiéramos cómodos tocando. Tocábamos mucho, mucho, tocar, 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 nos encontrábamos a tocar, a tocar, a tocar. Y luego empezamos a tener pequeños concierticos y a tocar, y entonces ese repertorio variado de músicas de Latinoamérica, conversando con otros lugares, nos empezó a dar como un camino para explorar pues, lo que fuéramos a decir. Em, y también el contexto, ¿no? Las posibilidades. Entonces, que un concurso, pero entonces teníamos que tener una canción inédita. Entonces, el reto de, bueno, escribamos algo. Yo creo que también, pues, como dice Santi, hay un plan que está de alguna forma trazado, un plan mayor, ¿no? Que vas encontrando también la medida en que vas abriendo esas puertas y vas entrando, vas pasando esos portales y diciendo, ok, yo tengo una voz, ok, necesito construir algo a partir de esto, qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y haciéndote esas preguntas sobre tu lugar. La música que hemos hecho ha estado muy anclada en ese proceso de hacernos preguntas, de divertirnos, de explorar, de aprender, más allá de cualquier otra, no sé, cualquier otro plan externo de una industria o de una estrategia, ¿no? Em, y bueno, ya van 5 discos, ¿no? A veces pienso como, wow, ¿en qué momento me dediqué a esto? Está loco, ¿no? ¿En qué momento tengo esta necesidad? A la vida, ¿no? La música también me fue aclarando ese lugar en el que yo soy yo. Esa posibilidad de contar mi historia, de cantar sobre lo que siento, de llevar, no sé, este lugar en el que pertenezco y llevarlo por el mundo, de hacer estos rituales de sanación, porque al final siento que la voz, ¿no? El decir, todos tenemos una voz, todos tenemos este sonido, pues, esa posibilidad, o bueno, casi todos tenemos esta posibilidad de hablar,
tener nuestro propio sonido y explorarlo, pues a mí me ha transformado la vida, sin duda. Mm. Yo, ¿y tú? Y yo, Y tú, wow, vamos a yo, estar wow, yo viendo aquí. todos los pájaros, todo tan divino. La pregunta era sobre las canciones. Sobre Mm, escribir Pues y eso. claro, de tanto cantar otras canciones, eventualmente, pues, ¿sabes? Como gran parte del proceso de crear es imitar, o es tener, pues, muchas influencias al final. Y ahí como que hay una beta en la que aparece de pronto tu propia creación, pero sale de un caldo de cultivo, ¿no? Como tiene que haber un entorno o una información ahí moviéndose para que salga. Y siento que de tanto tocar, mm, y me parece curioso que una vez leyendo la historia de los Beatles, no por comparar, pero, pero siento que ellos tampoco tenían sus propias canciones y ellos tocaban todos los días, creo que 8 horas o algo así, en Hamburg. Duraron un año o más tocando todos los días rock and roll y canciones de otros artistas y en algún momento ya se decidieron a hacer su propia música, pero siento que eso que Cata contaba, que nos reuníamos mucho a tocar y hacíamos, pues les dio como algo, un arranque para hacer pues crear sus propias cosas desde eso que ya tocaban y siento que a nosotros nos pasó algo parecido en el sentido de que tocábamos y en algún momento fue como, bueno, ya, hagamos nuestras propias cosas también a ver qué sale. Y de ahí salieron algunas de las primeras canciones que grabamos en Hecho a Mano, que fue el primer disco del 2012. De hecho, cuando nos aventuramos a grabarlo, no teníamos todo el disco completo, había 7 canciones de 12 y durante el estudio, o más bien durante la grabación, pues nos tocó o nos metimos a, bueno, pues podemos sacar un disco de 7 canciones, los discos eran de 12 o mínimo, ¿no? Hagamos más. Y ahí pues, bueno, empujamos más y salieron más canciones y así ha sido como en la búsqueda siempre pues de la canción. Al final siento que cuando haces un proyecto donde está involucrada la voz y la letra, pues todo está al servicio de la canción y eso hemos hecho durante ya 19 años de estar buscando pues evolucionar eso, como esa, esa búsqueda o esa intención de crear mundos con las canciones y de decir cosas bonitas. Justo me parece increíble que en su trayectoria el primer disco fue tan bien recibido, ¿no? O Sí, sea, que qué fue como locura, un ¿no? golpe, un Sí, golpe fuertísimo. sí, Y sí. me encanta el nombre, Hecho a Mano, porque Hecho a sí mano. le veo relación con todo esto que me cuentan de ustedes y Mm. sus personalidades. ¿Cómo llegaron a ese título y como a este mundo de composición en ese lanzamiento? Pues todo lo que estábamos haciendo en ese momento partía de la mano y la relación con ella, ¿no? Los instrumentos, tocar la guitarra era fundamental. El hecho de, no sé, de escribir, ¿no? La escritura también parte de esa relación con lo que estás pensando y cómo lo materializas, ¿no? A través de este movimiento. Y también de un sonido muy acústico, de estar trabajando guerreándola, ¿sabes? Con recursos muy limitados. Yo creo que lo hecho a mano habla como de una profunda, como un vínculo importante. Hay como un compromiso. Un poco eso de lo que estaba sucediendo, de construir las cosas con intención. Em, entonces, sí, hicimos este álbum sin ninguna expectativa, porque realmente lo que nos estaba sucediendo era que después de estar tocando mucho en el circuito local en Bogotá y empezar a ver que venía gente a escucharnos, pues queríamos hacer nuestra propia música. Y nos encontramos en ese tiempo con una persona que nos permitió como emprender ese camino del álbum. em, Quien coprodujo el disco con nosotros, eh, y que fue a un ensayo nuestro, queríamos mostrarle, como nuestro proyecto era todo el tiempo música en vivo, entonces era como, ven que queremos mostrarte cómo suena esto, ¿no? Y entonces decidimos llevar eso, tratar de como hacer una especie de fotografía, obviamente pues más, un poquito más elaborada de lo que estaba sucediendo con nuestro sonido en ese momento. Y así sucedió este primer álbum que se llama Hecho a Mano, em,
con un desparpajo, ¿no? Como esa irreverencia de, pues no estamos a la expectativa de nada más que nosotros mismos y gozarlo, em, de mezclar lo que se nos dé la gana, de decir lo que sentimos. Claro, no esperábamos nada. Y ese disco se hizo, como dijo Cata, se hizo sin ninguna expectativa, digamos, comercial o de industria o de, ¿sabes? Como se hizo un disco como, bueno, llevamos un tiempo en esto, concentremos esto y hagamos algo Hagamos un disco. lindo, o sea, hagamos un disco. Pero no sabíamos que iba a pasar, pues, lo que pasa cuando las cosas funcionan. No sabíamos que era hacer un disco, no sabemos nada. Sí, muy no sabemos poco. nada. Y, y pues funcionó en el sentido de que lo que tú dices, ¿no? La audiencia lo recibió muy bien. Y después, claro, el siguiente disco, año 2015, Caja de Música, nosotros estábamos pues independientes, llegó una disquera, de hecho no firmamos con ellos, sino hicimos una licencia, como un noviazgo, pero nos casamos y nos ganamos este premio del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista. Y eso, claro, fue como, uy, acá te ponen un spot, ¿no? Te dan una visibilidad y, y producen interés como en las personas de la industria y fue como, uy, estos chicos tienen algo pues interesante, diferente y ahí siento que eso le dio también otro empuje al camino que ya llevábamos y pues ahí seguimos, seguimos como por esa corriente que nos fue ocurriendo, nos fue jalando un poco como esas oportunidades de exposición y de llegar a audiencias. Y así fue y así ha sido. Cada álbum es como, pues claro, con lo que tú dijiste en algún punto, la industria cambia tanto el consumo, los públicos, la gente, que lo que hemos hecho es como pues seguir reinventándonos en cada disco. eh, y, y ahí vamos, este es el quinto que lanzamos desde ese primero y tratando como de lograr preservar esa idea un poco romántica de hacer arte sin expectativa, que es difícil, pero igual es cuando sale más puro. Claro. ¿Qué sienten que, o sea, cómo creen que ha cambiado dentro de su proyecto musical? Es que no puedo creer que la veas también. No, no. No, muy fue. Perdón. Te no lastimé. No. Perdón, te lastimé. No. Cuidado. ¿Qué hacemos? No, nada. Sabaca, rápido. Cuidado que se nos pasa ese perro para acá. Sí, pasan a sacar. Santiago siendo Santiago. Y además a ese tipo de perros no Son se les bravos, hace bravos. eso. Doctor Belli. Disculpa, amigo. Disculpa, qué pena con usted, amigo. Muy bien cuidado, muy bien cuidado, muy bien cuidado. Muy buena situación. Ay, ay, ay. Ay, no. Pero bueno, tuvimos una situación de impacto con un pastor belga. Pasamos al lado de su chinampa y no éramos bienvenidos, entonces, bueno, ya le dejaremos un disco de Monsieur Periné a su dueño para que nos conozca. Y pues nada, justo cómo fue este proceso de repente tener esta tensión con el Latin Grammy y no sé si estaban como preparados personalmente para recibir como esa atención, no sé si los destanteó un poco o si no fue así, más bien ya están todos los estados. No. Estamos en una zona viva. Claro, muy viva. Em, Pues yo creo que nosotros en general nunca hemos construido un proyecto basado en, no sé, en cómo generar una atención excesiva sobre nuestras vidas. Entonces, cuando pasó lo de Grammys, creo que nos lo tomamos de la misma manera. O sea, yo creo que seguimos siendo la misma vaina, pero se empezaron a abrir puertas y creo que eso fue muy especial. Por ejemplo, tuvimos el chance de hacer el Tiny Desk en el 2015 en NPR y eso, por supuesto, nos abrió
un nuevo público, una nueva audiencia que venía de muchos lugares del mundo. Empezamos a girar un montón también desde el 2012 que vinimos a México y que empezaron a abrirse tantas puertas en otras partes del mundo. Creo que se abrió esa posibilidad de vivir de otra forma la vida, de volvernos como nómadas, de entender este camino como un viaje que no se detiene, ¿no? Estamos todo el tiempo en un viaje, de ir construyendo familia por muchos lugares del mundo. Y nos han pasado cosas loquísimas, como por ejemplo, más allá, por ejemplo, del Grammy, pues pasó la viralización de nuestra canción, ¿Cuál canción? Nuestra Canción se llama, en TikTok, con flores, ¿no? Con flores, Sí. esta canción, en pandemia, pero una viralización que es muy difícil lograr algo así, incluso ahora, así pongas, así los artistas pongan los millones de presupuestos que ponen, como una viralización tan orgánica que se ha transformado en tantas cosas y que sigue aún vigente. Y nosotros ser espectadores de la situación y no tener como que preocuparnos tanto porque esto nos va a generar, no sé, la imposibilidad de salir a la calle o de... No, creo que no hemos construido, no hemos llamado de alguna forma a eso a nuestras vidas, no lo hemos construido tampoco. Entonces hemos podido como navegar ese camino de las oportunidades con quizás un poco de libertad distinta a como si fuera de otra forma. Quién sabe, de pronto también cuando tienes, digamos, sí, como tanta sobreexposición, se pierde a veces esa posibilidad de disfrutar de cosas tan sencillas y cotidianas, ¿no? Em, pero sí que hemos aprovechado todas las oportunidades que nos ha brindado como eh, pues este compromiso que adquirimos al hacer este proyecto y que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Yo lo veo más por ahí. ¿Tú? Sí, yo creo que, o sea, no nos hizo tambalear para nada eso que iba llegando. De alguna manera, pues porque no era buscado y si llega, pues llega como regalo, como abrir más puertas, pero no como por el reconocimiento en sí mismo, sino como medio, ¿no? Como, ¿sabes? Creo que pues en mi caso específicamente no, digamos como la fama, no, o ese tipo de cosas del, son, para mí constituyen más como un mal necesario. O no, sí, o sea, digo, pues, porque la Un pérdida de la mal privacidad. necesario. Hay personas que les gusta y mostrar tal, y está bien, pero pues digamos que no es tan importante, aunque sí, porque mientras más te conocen, pues más te escuchan y al final ese es el reto, ¿no? Como poder llegar a más gente e inspirar al final. De pronto no aspiran a ser ti porque tienes el carro, las cadenas, hay muchos caminos, ¿no? Pero lindo como que llega mucha gente para inspirar, pero en nuestro caso siento que efectivamente no fue como algo, o sea, no nos desestabilizó para nada y más bien nos dio más como más impulso, ¿sabes? Es decir, como hay más gente interesada en esto, o sea, nos producía más confianza en lo que estábamos haciendo y nos daba más fuerza pues, para crear más y creer más en lo nuestro. A veces es difícil creer en lo que haces, pero cuando hay reconocimiento y sobre todo cuando tienen pues nombres importantes, esas medallitas de Latin Grammy y eso, y tú ya tienes un premio en tu casa, y sabiendo que hace unos años estabas en un pueblo en Colombia sin canciones ni nada, y has construido todo eso, como ese flashback que produce el reconocimiento, pues da fuerza para seguir, digamos, más eso. Pero no nos hizo como, ay, ahora nos volvimos famosos y caímos en las drogas y yo, no sé, ¿sabes? Fama igual drogas, ya saben. No sé, pues todo, ¿sabes? Como Fama igual. desastre y, sí, es vida licenciosa, carros, mujeres, aviones. Sí. Pues sí. Esas cosas al fin y al cabo, pues todas Muy esas cosas infantil también. son narrativas que se construyen, o sea, esto también es una industria que está plagada de ese tipo de narrativas Sí, y son que modelos, es una estrategia pero para... venden mucho. Exacto, para vender, esa es la estrategia, pero... Además te esclaviza de cierta forma también tú digerir, Claro. tú ingestar esa, o Ese sea, modelo, ese modelo paradigma. ya soy esto, entonces consumo tal, tal, tal y me tengo que ver tal, tal, tal. O sea, también creo que hay una cosa de sí mostrar y que el artista accede y tiene derecho, pero también como que de cierta forma lo oprime también. O sea, Absoluto. ese Es concepto. una jaula.
Sí, Punto. porque ya es dependiente a Es una a jaula. esa imagen. Mm. Y creo que, bueno, ya lo ven ustedes como bastante normal, pero a mí sí me parece, y seguramente a la gente que les sigue y les quiere, que es mucha, yo creo que eso se siente en su proyecto, una organicidad y como un contacto con lo real y desde lo humano. Mm. O sea, como que escuchándolos yo sí me siento como con mis pies en la tierra, me siento como, tengo una sensación como de un arraigo particular y sí creo que tiene que ver con valores que de cierta forma se traspasa, pues, o sea, todo lo invisible como que afecta lo que se ve y el Total. producto que se culmina como nuestro arte, ¿no? También Sí. el cine, como todo lo que pasa atrás afecta Mm. lo visual, ¿no? Y creo que justo ustedes al tener como esta conexión con su Mm. cultura y sus valores hace que pues, su música sea tan preciosa. Justamente eso que acabas de decir es algo que conversamos cuando surgen esas dudas frente al cambio, porque hemos querido cambiar muchas veces el sonido y realmente, o sea, la música es un canal, ¿cierto? Y tienes muchos ingredientes sobre la mesa. Y a veces, al ubicarte como en un contexto, justamente en esta industria, empiezas a ver esos ingredientes como desde el prejuicio, desde esas etiquetas o esos lugares que parecieran como plásticos, ¿no? Como que fueron elaborados, previamente elaborados y que van a significar tales o tales cosas. Pero cuando tenemos estas conversaciones, al tener miedo de involucrarnos o de, no sé, asumir ciertos retos en ese proceso creativo, justamente eso es a lo que yo voy. Es como, no importa, eh, digamos, el prejuicio que haya ante cierta estética, cierto género, cierta vaina. Finalmente, lo que estamos haciendo parte de nuestro arraigo, de nuestra identidad, de nuestra necesidad, de nuestra sensibilidad y ya, y que eso simplemente sea como el empujoncito para que te atrevas a explorar lo que sea y a desafiar esas ideas que o esas expectativas que cualquiera tiene sobre lo que deberías hacer. Mira esa belleza de pájaro. Ese man está muy bacán. Oh, primo un pingüino. Sí. Parece. De ladito parecía más. Parece el jardín de Parece las delicias. divino. Precioso. Sí. Entonces, sí, yo creo que sea cual sea el vestido que te pongas, em, cada quien trae su energía, su historia, su identidad, su luz, ¿sabes? Y su propósito. Y creo que como aclarar ese propósito y cuidarlo en el camino permite que cuando sea que te vean con el traje que te vean, digan, ah, wow, eres tú, claro, obvio. Em, bienvenido todo, ¿sabes? Entonces, cuidar eso, ¿no? Cuidar eso en el camino, alimentarlo. em, creo que también hace parte de este aprendizaje con la música. Claro. Que lo tienen de cierta forma, me parece que pues algo muy especial y característico en su sello musical es lo ecléctico. O sea, como que tienen un eclecticismo en géneros musicales, también en los colores, tú te vistes increíble. O sea, siempre, o sea, tú también, Gracias. pero le robaría más ropa a ella. O sea, estoy arriba, sí estoy en pro del oversize, pero Es el sí. contrario de los pájaros, pasa en los humanos. Ah, No me, ¿usted? no, no. Eso es lo que él cree, pero la Solamente verdad es que pero hay Santiago, echarle ganas. Siempre hay que echarle ganas. Trabajo en esto. No lo necesito surgiendo, ¿eh? Pero sí somos Entonces, eclécticos, es cierto. ¿y cómo justo se siente como una mezcla muy rica de colores, de cultura, de sonido, o sea, hasta siento que me hacen igual percibir hasta sabores, podría decir hasta sabores, como que se siente una cocina muy bien nutrida de distintos elementos y pues cómo empezaron a construir esta mezcla. Pero yo creo que un ingrediente importante, siento, es porque somos colombianos y que ya de entrada es como bien surtida la oferta de ingredientes en general
culturalmente hablando. Y otra, y es como nuestra situación de, pues, de, no sé, de vivir en ciudades un poco globales también conectadas pues al internet, al mundo. Y la otra diría es el viaje, ¿no? Hemos tenido el chance de viajar y de conocer mucho y de permearnos y de dejarnos como, sí, infundir ahí o influir más bien por otras maneras de ver y hacer y sentir. Y también pues nos gusta como aprender de lo diferente, ¿sabes? Como lo, lo otro enseña mucho. Em, y es muy divertido no quedarse en lo mismo, ¿sabes? Como es lindo aprender nuevos lenguajes, me refiero a la música y también pues en la palabra, etcétera. Es nutritivo como nada, integrar otras miradas, pero que tengan siempre como un, pues, un sentido o integrarlas dentro de una, es una búsqueda como de, no sé si identidad, pero sí como de construcción de tu propio rollo, ¿no? Pero sí nos gusta mucho eso como de hacer, invitar otras miradas y hacer las propias, pues sin apropiación cultural, no propiamente, ¿sabes? O sí, pero no, igual porque también somos conscientes de, o al menos yo, de lo histórico de donde viene. Si usamos un ritmo de un país que no es del nuestro, pues es lindo conocer de dónde viene y no simplemente vas a cargar el loop y ponerle una canción y ya, sino saber realmente de dónde vienen las cosas, de su historia. Creo que eso es algo que también, pues al menos yo soy consciente de eso y me gusta entenderlo. Pero sí, dotamos la música y la creación como de muchos lenguajes, eh, pero pues bueno, al final somos colombianos, entonces todo sale con un acentico sabroso. Me encanta, porque soy colombiana. Mm. Me gustó mucho Sí. esa respuesta, porque sí, cuando estuve allá sentía esa vibración intensa con los colores. ¿Cómo podrías definir tú, como, sí, qué palabras o qué emociones te llevan a pensar en Colombia? Pues sí sentí una euforia importante con el choque que viví con los colores, o sea, Ujú, con el sonido, la música, ujú. la cercanía, como la vida también natural. Me Mm, encanta la naturaleza, es muy vital, como ¿no? pueden ver. Mm. Si yo pudiera, aquí viviría, pondría un refri, viviría como en una trajinera. Pero, pero sí, como la belleza y lo místico que es la naturaleza, la montaña, el agua, como que Mm. sentía justo elementos muy potentes para que civilizaciones como se desarrollasen ahí, ¿sabes? Como sí sentí mucho respeto y también los minerales, como las esmeraldas, el oro, el trabajo tan precioso que tienen con el oro, Mm. el conocimiento, o sea, es un nivel de conocimiento, o sea, muy especial también con respecto a los pueblos como Originarios. originarios, como si el trabajo con el metal no es tan sencillo como en nuestros pueblos, que también eso nos llevó como los cambios y tragedias que hubieron en este continente, pero pues sí dije, wow, o sea, el oro y ese nivel de amor y de atención. Mm. No sé, yo estoy enamorada de amo Colombia. Qué bueno. Sí, sí. Pero Sin duda es un justo, país como con mucho movimiento, muy vibrante. ujú, ujú. Y justo lo que mencionan sobre los otros puntos de vista y también no aceptarlos e incorporarlos, ¿qué colaboraciones tuvieron que fueron como fundamentales para, pues ya, avanzar el barco hacia más puertos todavía? Yo creo que la de Fuchs, que es como el coproductor del disco, que es un productor puertorriqueño que vive en Miami y que ha estado principalmente trabajando en el ámbito de la música urbana. Claro, él tiene otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Como otra manera de construir la música, eh, con otras ideas, otros materiales también. Siento que esa fue una influencia, digamos, para el sonido determinante. Y bueno, y especialmente este disco tiene, pues, como la participación de muchos otros compositores, ¿sabes? Como compositores profesionales de la industria que viven en Miami, que son personas muy buenas haciendo canciones. Eso siento que fue una influencia muy grande en el sentido de sentarse con gente que se dedica solo a eso, a construir canciones desde una mirada de Periné, especialmente muchas de ellas, especialmente, digamos, como de Cata, porque Cata fue la que trajo, digamos, como esa idea de incorporar pues otras personas en el proceso de creación de la música y las canciones. Y siento que ese fue como el regalo de este disco, ¿no?
ver esas miradas y entender esas otras influencias de personas que son muy buenas haciendo lo que hacen y en otros campos muy distintos al que normalmente pues veníamos nosotros, bueno, pues digamos en mi caso, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo tonto pero muy definitivo es, por ejemplo, yo trabajaba en un programa que se llama Pro Tools y Fuchs trabaja en un programa que se llama Live. Pues en lo que cada programa te lleva en términos de producción a sonidos muy distintos, o al menos en tiempos muy diferentes y con posibilidades de construir, pues sí, resultados muy diferentes. Entonces, ¿sabes? Como eso, esas influencias de cambio de métodos y otras voces en el proceso, siento que han sido como determinantes en lo que quedó, ¿no? Como quedó la torta armada. Yo creo que desde que nosotros arrancamos hemos ido aprendiendo de otros en este camino de hacer música. O ¿Quiénes han sea, sido como...? digamos, en ese comienzo, en ese primer comienzo, cuando hicimos Hecho a Mano, pues el productor con quien trabajamos ese álbum, que fue esa primera persona que nos enseñó un poco qué significa hacer un disco, ¿no? Qué significa estar en el estudio, pensar una obra más allá de estar en el escenario, ¿no? Y ya luego nos empezamos a abrir a invitar a otras voces al proceso creativo. Hicimos canciones con colegas, amigos, gente que queremos mucho, que además nos abrió otros públicos, ¿sabes? Por ejemplo, en Caja de Música está Cempasúchil, que la grabó Rubén Albarrán y que esa canción además la escribimos con José Lo Rangel, está en ese álbum también está... Ah, no, ¿Lionel? fue luego, no, luego fue en Encanto Tropical que escribimos Con Julieta. con Julieta, escribimos Veneno, con Leonel García tuve la posibilidad de sentar. Yo siempre he tenido como ese interés de escribir con otros. Me gusta y creo que no es en el último disco, sino en general en el camino de todo lo que hemos hecho. Siento que cuando te sientas a escribir con otros se abre un universo porque te desnudas con una persona que no conoces y puede que surja algo muy poderoso, puede que no, pero ese acto de desnudarse frente a otro me parece muy humano. Creo que cuando está guiado por un propósito y una visión sobre la vida clara, porque no somos artistas que hemos dejado que otros nos hagan las canciones. Digamos, en mi caso particular, yo cuando escribo pues sola pues, obviamente pues lo hago a mi manera, pero cuando me siento a escribir con otros me gusta de alguna forma guiar ese proceso, ¿no? Abrir preguntas, conversaciones sobre lo humano, sobre qué estás sintiendo, qué estás viviendo, cómo viviste esto específicamente, a mí me está sucediendo esto, porque quiero que haya esa conversación, o sea, es que la escritura es un tejido, ¿no? Finalmente. Entonces, em, por ejemplo, sentarse a escribir con Leonel García, pues que es un escritor espectacular, una persona con una humanidad muy profunda, se abren allí también caminos para enlazarnos, pero también para construir como unas memorias importantes. Y he disfrutado mucho en ese proceso de conocer a otros y a otros que admiro mucho. Siento que la escritura también, como cuando lees a otros autores o escuchas a otros cantantes, escribir con otros también es un lugar donde vas un poco más hacia adentro de eso humano, ¿no? Es humano que te impacta y te mueve. Y entonces, claro, para mí esa canción que escribí con Leonel, pues me encanta, la amo, es muy hermosa. ¿Qué canción? Se llama La Sombra. Em, y hemos hecho música con mucha gente increíble, nos han invitado, ¿no? A colaborar en proyectos muy especiales, pero sin duda este último álbum fue un reto creativo que generó, digamos, como un movimiento, sacudirse para mí, desde mi perspectiva, de muchas jaulas mentales
sobre qué significa hacer música de otra manera, con otra gente, los prejuicios que hay ante una industria que la han tildado mucho de ser muy plástica o muy vacía, que digamos puede ser, digamos, como este universo de lo urbano en Miami o lo que sea, que va, pues es un nicho de gente increíble, hipertalentosa que viene de muchas partes del mundo y que más allá de la formulita y de sentarse en un estudio todos los días a hacer el mismo tipo de canciones, tiene ganas de contar su humanidad. Y eso fue lo que yo fui allá a Miami, a encontrar esa humanidad de esas personas. No sentarme con estrellas de la escritura de las canciones, no, yo quería conocer gente desde un lugar muy como desarmado, como no de vamos a hacer un hit, sino que cómo estás y qué estás pasando en este momento en tu vida y yo estoy pasando por esto y quiero escribir sobre esto. Buenas. Y entonces así se fue armando como este proceso y Fuchs fue de alguna manera esa persona que me permitió canalizar y que se abrió a ese juego, como a esas instrucciones. Buenos días. Buenas. Increíble. Y así fueron llegando atraídos quizás por esa idea bueno, esto es otra cosa, otro sonido, otro proyecto, otra mirada distinta a lo que comúnmente estoy haciendo en este punto. Bacano hacer música con esa aproximación. Y fue muy especial porque, de hecho, gran parte del proceso de escribir y de crear estas semillas estuvo rodeado de esto no es, esto para allá no es, para allá no es. Y también fue como creer que sí, creer que esto que, ¿sabes? Para mí la posibilidad de escribir canciones y de hacer música y que lleguen melodías e historias que quiero contar y se conviertan en esto, ¿no? En canciones, para mí es algo como milagroso. Entonces, muchas veces cuando nos metemos, porque las jaulas también son intelectuales, el asunto de poner ese rótulo de obligarse a hacer cosas, no sé, también hay estereotipos sobre lo intelectual. Entonces cuando te metes en esa camisa de fuerza, pues te estás privando del gozo, de la vida, de la fluidez, ¿sabes? Como de recuperar, no sé, ese instinto sobre el proceso creativo también. Y yo parto mucho desde ahí. Yo no tuve una formación académica como Santiago y a veces veo en eso, así como trae muchas herramientas increíbles, también siento que genera mucha rigidez en otros aspectos que para mí son fundamentales, como mantener vivos, elásticos. Y la verdad me la pasé increíble haciendo música allá. Conecté con un montón de gente espectacular, con su lado más, no sé, humano y bacano y parchado, como diríamos en Colombia. Y entendí pues que el ejercicio creativo es una herramienta ultra poderosa para transformarnos como seres humanos, para conectarnos, para conocernos, para estar presentes, para cambiar de perspectiva frente a situaciones en la vida que nos están volviendo rígidos, ¿sabes? Y como es un espacio de flexibilidad energética, es como un lugar espectacular. Entonces, por eso el título, por eso Instrucciones para ser feliz, porque entendí que las canciones son las instrucciones. No te voy a decir cómo ser feliz, no le estamos diciendo a nadie cuál es la fórmula, porque cada quien tendrá la suya y en cambio es una invitación a, hey, sé tú quién va por ellas y quién las va descubriendo y quien persigue ese camino, no sobre estar feliz, pero sobre ser feliz, que es distinto, ¿no? Hay una cantidad de emociones y todo lo humano y lo complejo y lo oscuro y al mismo tiempo lo brillante y colorido y luminoso, ¿no? Que justo es un momento muy, o sea, de igual por la cantidad de discos y de trayectoria, pues tiene mucho contenido, ¿no? Todo este mensaje que tiene su nuevo álbum. O sea, después de haber pasado por tantas Tanta vaina. travesías musicales de género, como que sí, me parece un mensaje bastante potente, ¿no? Y si esto ahora abraza la felicidad, no sé si me quieran contar un poco sobre cómo nació el concepto de felicidad para este nuevo álbum. Así, en esa
necesidad de salir de un lugar rígido, un lugar mental muy rígido, de sentirse insuficiente, de sentirse como, sí, juzgado e insuficiente. Ese lugar en el que yo me estaba sintiendo como pequeña, incómoda, dije, no más, o sea, voy por mi libertad y por mi visión y al que le guste bacano y al que no también. Agradezco al universo por darme la posibilidad de sentir y de convertir esto en una obra que para mí es arte. ¿Por qué? Porque es bella, porque me conmueve, porque cuando lo digo y lo siento y lo interpreto me hace sentir viva y humana, porque siento que lo que tengo para lo que vivo puede también conectarse con las vivencias de otros y eso me hace sentirme parte de este universo, ¿no? Entonces, eso fue sin duda como un espacio donde recuperé como mi naturaleza. Y, y eso me hizo sentir como poderosa, como No, viva, arraigada. o sea, es Claro, súper claro. Pero, ¿sabes? También estamos llenos de migajas sí, y vemos muchas veces nos quedamos en las migajas y entonces a partir de allí, pues claro que somos insuficientes. sí. Nunca es Entonces, suficiente, siempre hay una opinión. exacto. Entonces, y poder vivir eso en un proceso de celebración con otros, no de malos juicios y de energía ahí truncada, complicado, sino de celebración, de risas, de llanto, pero entre todos y de, wow, salir de ahí en cada vez diciendo, esto fue increíble, gracias, abrazarnos, ¿sabes? Éramos unos desconocidos hace 5 minutos y ya estamos abrazándonos. No sé, eso es lo que tiene la música, más allá de sus estructuras y eso, para mí, es lo que... Entonces, ahí fue llegando esa idea. Después de, por ejemplo, tuve una sesión de escribir y lloré demasiado. Y me fui a lugares como tan oscuros donde me estaba sintiendo ahogada. Y cuando salí de ahí y quise hacer otra canción, llegué al estudio con esta instrucción. Quiero hacer una canción para simplemente reírme y no quiero pensar tanto, simplemente quiero fluir. Y entonces recordé cuando estaba chiquita y la música chiquita, ¿no? Shusha, todas estas canciones que son como arriba, abajo, salta, agáchate, conviértete en lo, no sé, lo que quieras hacer, que son cosas que parecen como de niños o muy tontas o ligeras, pero que tienen cosas profundas porque te llevan a conectarte contigo, con tu cuerpo. Y así llegó eso, ¿no? Como voy a decir cuáles son mis instrucciones para ser feliz. Me gusta levantarme tarde, tomarme un tinto en mi cafetal, escuchar a Diomedes para ponerme sentimental. Me gusta bailar bajo la ducha, nadie me ve y lo que más me gusta es convertirme en pez y fluir y, ¿sabes? Y cuando dije todo eso fue como, wow, creo que este es el concepto. Son las instrucciones para ser feliz. Esto que yo estoy haciendo me está devolviendo a mí el gozo de existir. Y creo que eso se trata un poco ser feliz. Es como en el proceso, en el camino de lo complejo y de lo oscuro y de la frustración y del duelo y de la transformación y de la insuficiencia y todo eso, en ese proceso, en ese camino, también hay gozo y hay luz y hay colores y hay paisajes y hay la vida, ¿sabes? Y ahí fue que como que dije, aquí es. Entonces ya luego empezamos ahí sí como a, pues quizás me concentré un poco más en preguntarme qué eran esas cosas que para mí sí o sí son indispensables. Yo creo que cada quien tiene sus propias instrucciones, pero para mí indispensable el tiempo para soñar, el dormir. Entonces por eso esa canción, indispensable el silencio y dejar que la naturaleza hable, porque pues acá estamos en una habladera tenaz, ¿sabes? Pero yo cuando tengo tiempo libre, chao, no me escriban, no me llamen, me voy para mi monte, ¿sabes? La naturaleza, como cogerla suave, bajar, quedarse mirando el cielo y volver a jugar con las nubes, ¿sabes? Tener suerte,
Es decir, agradecer porque estamos vivos, esto es suerte, ¿sabes? Porque ya no hay que idealizar, sino como que sentir que todo está, que todo te llena. Eso es para jugar en la vida hay que tener suerte, para perder también hay que tener suerte. Hay que tener suerte, ¿sabes? Perderse, estar en medio de un vaivén, no poder tomar una decisión, también hace parte de las instrucciones, hay que perderse. Y así se fue armando como ese universo emocional donde habitas en ese proceso de ser feliz, ¿no? Qué hermoso. ¿Tú quieres agregar algo? No, todavía no. Pues sí puedo constatar como en persona lo que he escuchado Ujú. y me es muy grato, me conmueve mucho lo que dijiste, como, como esta búsqueda como profunda que tienes hacia la verdad y como la lealtad que han tenido a sus valores y a su proyecto, como que realmente conmueve Mm. y pues me da mucho gusto que estén aquí. Gracias. Y espero que este nuevo proyecto y este nuevo álbum tenga el recibimiento que merece, recibimiento Bueno, Miriam, bienvenida. muchas Y gracias. vi que también tienen un concierto en octubre en el Teatro Metropolitan. Ándale, es cierto. ¡Qué 10 de octubre. emoción! Hace mucho tiempo que no tocamos en Ciudad de México. En el 2019 fue nuestro último show, ¿En serio? como solos. Pero el último fue el Viva Latino, yo creo, hace rato. No, pero Pero es eso un es otra cosa, el festival. festival es otro pedo. Pero imagínate, son muchos años. Ya. Vengan. Teatro Metropolitan, 10 de octubre, Sí. mi gente. Y gente latino. Sí, que ya debería volver a tocar. Y siempre que tenemos shows, bueno, así como para nosotros Ciudad de México es probablemente una de las plazas más importantes y siempre hacemos algo muy especial. Desde que hemos tocado en el Teatro de la Esperanza Sí. o en el que ya no En existe. el Lunario. En el Lunario, ¿cómo se llama? El que se cayó, el terremoto, Plaza Condesa. Plaza Condesa. Siempre hemos hecho En el shows especiales Metropolitan tocamos también. en el Metropolitan. Así que en este caso también será igual. Sí. Obviamente, pues presentando un nuevo álbum que es muy diferente y por supuesto las canciones más bacanas del repertorio. Así que pues muy bienvenidos, Sí. bienvenidas y bienvenidas Sí. al concierto del 10 de octubre. Pues qué Sí. orgullo tenerles aquí. Son una de las bandas que gracias. más han movido en la música latinoamericana y espero que pues esta conversación inspire a muchas personas, no solo de la música, y pues tienen muchísima fuerza y mucha luz. Muchas gracias a ti, Muchas gracias por la entrevista también. Gracias, sí.